Bueno, buenas tardes. Les voy a hacer un breve resumen de lo que fue mi proyecto de técnica avanzada de aprendizaje automática, eh, dictado por el profesor Juan Becchios. En este caso se presenta la predicción de fake news usando redes recurrentes LSTM. ¿Ya? La idea es utilizarlas en relación a las fake news en base a un conjunto de datos que se puede localizar en GitHub, se puede localizar en Internet en general, que corresponde a un evento, una competencia en el cual programadores dedicados al área del Machine Learning eh, dedican simplemente a generar modelos que permitan eh, clasificar posteriormente si una publicación es fake news o no. ¿Ya? Para hacer un poquitito un recuento de lo que fue la propuesta en las presentaciones anteriores, se propuso en un momento realizar un preprocesamiento a estos datos, a este conjunto de datos, eliminando todo lo que conocemos como stop words, o sea, algunas palabras que no aportan a la clasificación, y un proceso de stemming que consiste en una palabra, volverla a la raíz de la misma. Por ejemplo, si estamos hablando de la palabra cantar, cantando, cantaremos, todas ellas tienen una raíz en común que puede ser cantar. ¿Ya? Entonces, en este caso, Steaming lo que hace es procesar de cierta manera estas palabras y convertirlas a la raíz para identificarla como una sola y no como distinta. ¿Ya? Se propuso en su momento realizar un entrenamiento o generar un modelo relacionado primero a un clasificador de valles y segundo a una red LSTM. ¿Ya? Con respecto a la evaluación, se propuso contrastar clasificadores y modificar la red LSTM y evaluar esos resultados indicando cómo aportaban a esta propuesta. Ya. Para esto, en un momento inicial, se hablaba de simplemente un conjunto de datos que iban a ser preprocesados, luego se obtienen features preparadas, características preparadas para posteriormente ser ejecutadas en cada uno de estos modelos. ¿Ya? Los resultados esperados en sí eran construir un clasificador bayesiano obteniendo donde pudiéramos obtener una precisión mayor al 70%, que es lo que generalmente encontramos en el estado del arte. Y con respecto a la red LSTM, obtener una precisión mayor al 80% basado en el mismo fundamento. Corroborar que la red LSTM obtiene mejores resultados, obviamente, que el clasificador bayesiano. Y obtener una tabla que evidencie qué cambios fueron realizados en la red LSTM y cómo afectan en su clasificación. Ya. Ahora veamos qué fue lo que realmente logramos. Bueno, primero para dejar en claro un poco cuál fue el trabajo realizado, primero tenemos que hablar de que el conjunto de datos se origina en base a dos archivos. Un primer archivo denominado trainfnc bodies y otro archivo que se llama trainfnc stances. ¿Ya? Estos dos archivos contienen un conjunto, ya sea el primero, un conjunto de identificadores junto con un cuerpo de un artículo. O sea, podemos ver acá el id 0 junto al cuerpo del artículo, el 0, el 1, el 1, el 2, el 2, y así estaban ordenados. ¿Ya? Pero por otra parte, el train FNC stances lo que tenía era un body ID con un encabezado y una clasificación. ¿Ya? O sea, en este caso, podemos dar cuenta de que este conjunto de datos train FNC stances lo que contenía era un conjunto de titulares, ya de encabezados, para determinados bodies, ya cuerpos. ¿Ya? O sea, podemos en realidad ver que acá hay una relación de 1 a m. O sea, habían más podían haber 36, 5 n encabezados para un artículo en particular. ¿Ya? Bueno, también destacar que no se encontraban netamente ordenados.
¿ya? Sino que estaban desordenados, pero sí enlazado el IDE con el cuerpo en específico. Entonces, el primer problema que surge acá es, de cierta forma, cómo enlazar el cuerpo el cuerpo del artículo al encabezado y la clasificación, porque acá podemos ver que no contamos con la clasificación. ¿Ya? Entonces, para esto, lo primero que se propone hacer es generar un data frames ordenado por el cuerpo, lo que generó que se duplicaran algunos cuerpos. O sea, generamos un data frame en el cual teníamos el encabezado, teníamos el cuerpo del artículo, ¿ya? Y acá vemos de nuevo el encabezado y vemos el mismo cuerpo del artículo junto con su clasificación. O sea, dos data frames. El primer data frame que estaba compuesto por el encabezado, por una lista de encabezados y una lista de artículos. ¿Ya? Y por otro lado, la clasificación. ¿Ya? Luego de esto, pasamos por la etapa de preprocesamiento. O sea, pasamos en base un algoritmo de Porter, o sea, el steaming en base a Porter, pudimos realizar el proceso de eliminación de stopword y de steaming en base a este data frame antes mencionado. ¿Ya? Luego de esto, luego de realizar esto, también existe una instancia de mapeo en donde cada una de estas instancias en algún momento de estas clasificaciones eran clasificaciones como tal. O sea, podíamos ver acá clasificación del tipo de acuerdo, en desacuerdo, discutible y no relacionado. O sea, al final lo que indicaba este dataset era la relación que tenía el cuerpo con el artículo, o sea, con el título. ¿Ya? Bueno, después de haber mapeado esta salida, pasamos por un proceso de embedding en donde cada una bueno, se genera primero un vocabulario o base, ¿ya? Se le asigna un tamaño, en este caso fueron de 50.000 palabras, y en base a eso se le empieza a asignar a cada una de ellas un valor, o sea, cada una de estas palabras empieza a tomar un valor, ¿sí? Tanto para el cuerpo, perdón, para el cuerpo y para los títulos. Entonces con esto se nos generaron múltiples arreglos con cada valor numérico referente a este vocabulario. Bueno, lo primero que se propuso fue desarrollar un modelo LSTM, ya el que vamos a denominar modelo LSTM inicial, compuesto de tres capas. Una primera capa de embedding, ya compuesta de un tamaño de vocabulario de 50.000 palabras y una salida, una dimensión de salida de 100 con un largo de entrada de 2736. ¿Por qué 2736? Porque previo a la construcción del modelo se realiza un recuento de cuál fue ¿cómo se llama? El conjunto de datos que más largo tenía. En este caso, el más largo era de 2736 correspondiente al cuerpo del artículo. ¿Ya? Y el tamaño del vocabulario se determinó en base a la cantidad ¿cómo se llama? De ocurrencias que teníamos. O sea, teníamos más de alrededor de 49.000 ocurrencias, por lo cual se estimó en 50.000 el tamaño del vocabulario. ¿Ya? Y la salida, en realidad, por la revisión que se hizo del estado del arte, la salida tiene que ver un poco con el espacio de dimensión de este vector y está relacionado también a la ocurrencia, ¿ya? Pero implementé en algún momento el mismo tamaño de las concurrencias, o sea, de la ocurrencia, o sea, la cantidad de ¿cómo se llama? Instancias que habían para cada una de estas encabezados y artículos, pero la verdad es que sobrecargaba el sistema y no me dejaba ejecutar. Así que empecé a probar con valores pequeños para estos valores y la verdad es que el mejor valor se encontró en una salida de 100. Bueno, en base a esta misma salida, el espacio de dimensión se le asigna la misma cantidad de unidades a esta capa LSTM para posteriormente pasar a una capa densa con 4 unidades, porque son 4 las clasificaciones, con la función de activación softmax, ya que estamos hablando de 4 clasificaciones. ¿Ya?
Con respecto a los resultados, o sea, se realizó bueno, en realidad se realizaron bastantes ciclos de 10 épocas, en donde el mejor ciclo fue este, y podemos corroborar que para el modelo LSTM inicial se obtiene una accuracy de cerca acá del... Bueno, estamos hablando primero de la fase de entrenamiento. Pudimos ver acá que el entrenamiento tenía su subida y su bajada y era muy probable que si seguíamos con más época acá, a lo mejor pudiésemos haber obtenido un aumento. ¿Ya? Pero insisto que por la capacidad de cómputo no seguí. Preferí reiniciar el modelo para que inicializara con pesos distintos y a ver si convergía antes. Pero la verdad es que este fue el mejor resultado que obtuvo. Y podemos ver que el mejor punto que obtuvo acá tiene que ver como por sobre los 0.25 por ahí, que los voy a detallar en las siguientes diapositivas. ¿Ya? Y con respecto al conjunto de prueba, o sea que en este caso es un conjunto de validación, eh, el valor más alto que alcanzó llega cerca de este punto por sobre el 0.5 de accuracy. ¿Ya? Con respecto a la función de pérdida, la verdad es que acá me llevé bastante eh, malos ratos, por así decirlo, porque no logré hacer que el modelo disminuyera la pérdida de este valor numérico 3. O sea, valor que yo probara en la red siempre como mínimo marcaba un error de pérdida de 3. Entonces, la verdad es que no logré hacer que estos valores cambiaran. ¿Ya? Con respecto a las métricas, y a lo mejor con esto puede quedar un poco más claro, eh, para esta fase de entrenamiento y validación en donde se obtiene el mejor resultado, que en este punto de por acá, se obtiene una accuracy de 24,43%, una precisión del 25,10%, o sea, estaba muy relacionada, un recall de 25 y un F1 de 24,43. Por, por el lado del conjunto de pruebas, o sea, posterior al entrenamiento y validación, se obtiene una accuracy de 26,89, una precisión de 20,41, un recall de 25,79% y un F1 26,89. Para esto, tratando de buscar alguna solución que me pudiera proporcionar mejores resultados, se plantea realizar un modelo que cuente con un Rowput. ¿Ya? En relación también a un estudio del estado del arte, se logra dar con una capa que se denomina Rowput, que básicamente lo que hace es desactivar o activar una cierta cantidad de neuronas. Se asume que el funcionamiento del cerebro eh, se basa en que hay neuronas que se activan en cierto momento y otras que se desactivan en cierto momento. O sea, no necesariamente tienen que estar todas activadas. Entonces, a través de una capa Rowput, lo que hacemos es que estas neuronas que se encuentran una al lado de la otra no aprendan de cierta manera patrones que pudiesen influir en ¿cómo se llama? En el resultado. Entonces, el único cambio fue acá incorporar esta capa de Rowput, ¿ya? En donde se desactivan la mitad de las neuronas. ¿Ya? El resultado que se obtuvieron para esto en la fase de entrenamiento se logran obtener acá bueno, como mayor eh, eh, como mayor accuracy, podemos estar hablando de acá de cerca de un 0,26%, una cosa así, muy similar a la anterior, pero con respecto al conjunto de prueba, acá sí, logramos encontrar en algunos momentos peaks muy altos, llegando incluso acá hasta el 72%, 76%, si no me equivoco. Con respecto a la función de pérdida, me pasó exactamente lo mismo, así que no voy a ahondar mucho en este punto. Y con respecto a las métricas, bueno, acá podemos ver que hay una accuracy de un 71,65%, una precisión de un 26,20%, o sea, esta accuracy la verdad es que no lo considero muy,
muy relevante debido a la precisión que esta me otorga. ¿Ya? Un recall de un 28,74 y un F1 de un 71,65%. Una accuracy por el lado de las pruebas, ya post entrenamiento y validación de 36,83, una precisión de 20,34, un recall de 25,46 y un F1 de 36,83%. O sea, si las comparamos con este punto de acá, obtenemos una diferencia de 10 puntos en el accuracy, ¿ya? Siendo el mismo conjunto de pruebas, eso sí, y siendo el mismo conjunto de entrenamiento y validación. La precisión y en realidad todas mejoran. O sea, la gran mayoría de ellas mejora, sobre todo el accuracy. ¿Ya? Como conclusión, la verdad es que son resultados bastante desalentadores para mí. Yo esperaba mejores resultados porque antes de probar mi proyecto, probé otros proyectos que encontré por internet y daban buenos resultados. Entonces, la verdad es que desconozco qué puede haber pasado. Por lo que no se logra alcanzar la precisión esperada del mayor del 70%. En base a esto tampoco se logra realizar el tema de la clasificación bayesiana. O sea, ya el hecho de estar trabajando con una red LSTM conlleva bastante tiempo. eh, por lo que no se alcanza, por lo menos en mi caso no alcancé a trabajar con un clasificador bayesiano. Y desarrollar una red LSTM requiere buenas capacidades de cómputo. O sea, me di cuenta acá también que en algunos momentos cuando se generaba el modelo y la cantidad de el vocabulario era muy grande o la dimensión de la salida era muy grande, se generaba un modelo muy grande que necesitaba un buen espacio en memoria, por lo cual no me dejaba desplegar. También tenemos y que yo creo que por acá va más que nada el problema, que un mal ajuste de parámetros puede ser una explicación para el mal resultado del modelo. Si bien se implementó en el algoritmo realizar ciclos que pudiesen dar con los mejores pesos para el cálculo, eh, ¿cómo se llama? Se le amerita el problema a este ajuste de parámetros. O sea, puede haber sido que la cantidad de neuronas utilizadas no son las indicadas, que a lo mejor el output también debía haberlo variado un poquitito más, a lo mejor que el vocabulario no era el que correspondía, la dimensión de salida, y a esto me refiero con el ajuste de parámetros. Bueno, por otro lado, tengo un poco de ¿cómo se llama? De llamémosle, de ánimo, o sea, de no bajar los brazos, ya que en el estado del arte me encontré con que en la mayoría de los modelos propuestos no trabajan la RTL-STM por sí sola. O sea, se incorporan algunas capas, ya sea de entrada, más capas densas, intermedias, manejo de otras capas de output también, redes convolucionales también que pudiesen aportar en el modelo. Y de hecho, por eso en la mayoría alcanzan sobre el 70-80%. Así que por esa parte como que me anima un poco a continuar mejorando esta red. Y eso, espero que quede un poquito más claro mi proyecto. Ahora voy a pasar a mostrar un poco el código para que por ahí, vamos a ver un segundo. Ahí está. O sea, acá podemos dar cuenta de que se desarrollaron dos collab, ya, donde dejé el dataset, incorporé sentencias que fueron realizando eh, la importación de estos data frames, ya el ordenamiento de estos data frames, toda esta parte está en común, elimina los valores nulos, stop word, steaming y realiza la tokenización, ya. Bueno, ahí podemos ver cómo se van trabajando los datos, cómo se hace el mapeo de las clases. Ahí está el mapeo. Acá podemos ver el cuerpo, la eliminación del stopword, el steaming. eh, si se fijan, como era un conjunto bastante largo, esto tomó bastante tiempo. Por acá abajo
Bueno, en este caso porque crashó el sistema en algún momento, entonces al final generé como puntos de guardado que me permitían continuar. Ahí el tamaño, ahí bueno la tokenización, aquí se muestra un poco de la tokenización, acá es donde se establece el largo máximo de cada uno de estos vectores de embedding. Bueno, acá vemos la capa de embedding, ¿ya? Por acá vemos la fase de entrenamiento, la creación del modelo, bueno, ahí está. Por ahí abajo vemos el entrenamiento del modelo, el cálculo de las métricas, ¿sí? Y en cada uno de estos ciclos que se fueron realizando, eh, en realidad como viendo cuando la precisión y el accuracy eran mayor, iba guardando los pesos, iba generando un archivo con pesos. Entonces si cuando encontrara el, el, el entrenamiento o el modelo que mejor accuracy o precisión calculara, me iba a guardar directamente los pesos. Bueno, ahí se ve el cálculo, las precisiones y así. ¿Sí? Por el otro lado tengo exactamente lo mismo, pero simplemente incorporando la capa del drawput. De hecho, debería estar acá arribita. Acá tengo la capa del drawput. Acá debería verse. Ahí. Incorpora esta capa de drawput. Bueno, y eso sería mi presentación.